Buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. Aquí estamos, 30 de diciembre, para analizar profundamente el fracaso del América. Si es un equipo grande, así lo tienen que asumir su propietario, su entrenador, sus jugadores y sobre todo su afición. Fracasaron, les vinieron a dar una bofetada ayer en el Estadio Azteca. Miren, ¿qué les digo? Con esta tienen perros. No, no es cierto. Broma. No. Porque aparte es desde el Clásico Nacional, ¿no? Súbala. Era del Tigre Sepúlveda que les dice en un Clásico Nacional cuando ganaban una final de campeón de campeones, porque ya ven que como solamente agarran los datos del señor Ricardo Salazar, creen que solo se ha jugado una final entre América y Chivas en la historia, y no se han jugado 5 finales, 2 las ganó el Guadalajara y en una, evidentemente, una buena frente, y en el Olímpico Universitario les dijo el Tigre Sepúlveda, ganándoles 2-0, con esta tienen. Pero bueno, o sea, con esta no, porque con esta es la del Mundial de Clubes. Pero muy bonita, ¿eh? Muy bonita, arriba el Monterrey. Yo la voy a regalar en mis redes sociales con mucho gusto. Si me gustan seguir en @EnriqueBombeas, se las voy a regalar. Hay una dinámica, se las voy a regalar. ¿Puedo participar? Con mucho gusto, Luis. Si Gracias. tienes muchas interacciones, con mucho gusto. Jaime ¿Cómo? también. ¿No regalas una de Chivas? No de Chivas, no. Vamos a regalar una de Monterrey, no estés fregando. Ahora sí que diría Jaime, no estés chingando. Así que, señores, felicidades al Monterrey. Y quien no está muy contento es Miguel Herrera. ¿Qué tiene que pasar con el técnico del América? ¿Fracasó o no fracasó Miguel Herrera? ¿Tiene que continuar o no en el banquillo de las Águilas? También lo discutiremos. ¡Comenzamos! Eso. Del deber cumplido, pero vamos a volver al campeonato que viene en 15 días a buscar otra vez el campeonato. Qué orgullo de ser del norte, del mero San Isidro, porque soy del Monterrey. Quedamos que el karaoke se acababa. ¡Se acabó! No importa, se acabó. Después de ver a Andrés Rodríguez, qué oso. Bailando duranguense. ¿Yo qué les puedo decir? Es que, ¿cómo arrancar un programa así? En donde de entrada, pues lunes 30, qué jodido está. Yo ya me imaginaba en la playa. Pero estamos aquí con un gusto tremendo. Pero puedes decir gracias, Monterrey. Gracias, Monterrey. Porque si no, no te hubieras aparecido. Sí, exacto. No, gana América, güey. Aunque pague el doble o triple. Miren, hay que ir por partes, porque creo que vale la pena desglosar una final que no fue buena futbolísticamente, dramática sí. ¿Cómo puedo explicar esto? Pues como los dos equipos se tuvieron tanto respeto, tanto en la ida como en la vuelta, y el América dominó tanto los 45 minutos del primer tiempo de ayer, pues parecía que evidentemente la parte futbolística estaba perdida, porque Monterrey no apareció ayer en el Estadio Azteca, y el fútbol no apareció en el juego de ida. Y de pronto llega el trabajo, para mí erróneo, de Miguel Herrera, que termina abriendo todo el partido. Porque ayer América tuvo que haberse ido al medio tiempo 4-0. Entre el gol anulado del VAR, que para mí fue bien anulado, abro un paréntesis, hablar del VAR, hijo de americanistas, tantita piedad, ¿no? O sea, muchos de sus títulos, si hubiera existido el VAR, no hubieran sido campeones. Sí, o sea, estar hablando de 13, estaríamos hablando de 8 títulos. Entonces, no mamar, ¿no? O sea, tranquilos. Pero bueno, no es un mensaje contra el americanismo per se, es poner la fotografía completa, porque luego creen que es puro antiamericanismo, y no, para nada. Creo que América entrega el partido porque no entiende Miguel Herrera, después de que fue ampliamente superior el segundo tiempo, cómo seguir apostando, como que agarró y dijo, bueno, vamos a tranquilizarnos, cambios que no me gustaron, cambios que no terminan proyectando, a diferencia del equipo de Monterrey, que el turco dijo, a ver, si Layún anda pero jugando, Layún está haciendo un Layún, pues otra vez César Montes, que no estaba al 100, pone la central para recuperar a Estefan Medina de lateral derecho. Si Rodolfo Pizarro no anda bien, tráeme al Toro Vincent Janssen, que fue para mí el revulsivo de la final de ayer, ¿no? No sé, Luis, ¿qué quieres decir para no monopolizar el mensaje?
Yo lo que más allá de todo eso, que no fue buen partido, tuvo sus Porque momentos, no fue buena no fue buena final. Pero mejor la en vuelta general. que la ida. Sí, Eso Pero bastante. sí, y parecemos repetitivos, lo del Estadio Azteca pesó 20 minutos, el América Ay, dominó. es que para mí sí pesó mucho. Pero después termina siendo azaroso el partido y la final del fútbol mexicano, porque ya en el tiempo extra, ya cansados los dos equipos, se implanta. Una es Funes Mori que la tira para arriba, la que El travesaño de Viñas. el travesaño de Viñas. O sea, al final hoy responsabilizar a alguien de la América de que perdieron el título me parecería insensato. No, pero Miguel ¿no? Herrera sí tiene bastante culpa. Yo igual estoy con Beas, sobre todo en el tema de los 3 cambios, porque los 3 son futbolistas que nunca te dieron nada en todo el torneo y querías ¿qué que esos otra cosa futbolistas te tenías? solucionaran. ¿Cómo que qué otra cosa tenías? Pues maneja Bueno, el partido. pero en estabas verdad, ganando. ¿por qué Y si no sacar? hubiera hecho A un ver, cambio, Luis, ustedes estuvieran a ver, comentando. Luis, No hizo nada, Miguel. Ok, como entonces no quieres nuestra línea editorial, tú como jefe de información. No, yo la respeto. Entraste con muchos huevitos ahí. El gran fracaso. ¿Qué dijiste? El Que gran el aficionado lo entienda. Entonces mándale el mensaje que quieras a la gente. No, pero a No, ver, te lo no digo se en serio, te trata lo digo de cuates. de monopolizar. No es de Vamos a monopolizar. intercambiar Por opiniones, eso ya ¿no? te están intercambiando. Por eso, yo no estoy de acuerdo con eso. Ya te dijimos, a ver, no para nosotros dos, para la mayoría. Miguel Herrera es el que se ahora no me equivoca. metió a Nico Castillo. Entonces- ¿Era obligado meter a Nico Castillo? Claro que sí, porque no había de otra. Pero ese fue su cuarto cambio. No. ¿Metió a Giovanni Dos Santos? Sí, no metió a tenías de Giovanni. otra. ¿A Y quién más metió a Alonso tenías? González. ¿No? ¿Por qué meter a Alonso González? ¿Cómo iba el marcador? En ese momento iba ganando el América, pero fue ¿Cuánto hombre por iba hombre. ganando? Pero fue hombre por hombre, fue el 2-0. Pero ¿por qué me haces ¿Por un qué cambio de sacar hombre por a hombre? Richard Sánchez, que que hizo lo el gol había además? hecho Estaba excelente fundido. en toda la Entonces liguilla? hay que ver, es muy fácil desde la tribuna sentirse el analista del fútbol porque entonces- juegas entonces está bien, dale. Xbox. No, Está bien. bueno, si no Entonces, quieren discutir, no discutimos. No, bueno, es que O sea, hablamos si de ustedes fútbol demeritan y entonces hablamos crees que de estamos fútbol. hablando de Xbox. No, es que pareciera Que no tengas que ni- no, sí ni- tengo tan es así No que tienes, el Luis. tema, porque saca a Richard Sánchez, pues estaba fundido Richard y tenías que hacer ese Y cambio. los de Monterrey final. estaban también más Claro, fundidos. Una final. Ay, no me digas que no. Una final Sí, fundido. claro, por Un medio de supuesto. contención te aguanta 15, 20 minutos No, más. bueno, eso es lo que tú crees. No, no es lo que no creo. Es lo que crees. sé. No, Y entonces, ¿dónde está el trabajo físico del América? Todos no, se Jimmy, empezaron vamos a lesionar cuestionar y todo. empezaron a Jimmy, caer vamos a lesionados cuestionar durante todo. todo No el entiende torneo. ni madre Luis Castillo de fútbol. No. Que el cambio menos recurrente que hay en el fútbol, adivina cuál es. El del medio del contención. Ah, bueno, entonces hay que explicarle a este señor Ah, que no importa pero los no partidos. por eso que el sea medio menos contención es recurrente. el caballito. No, pero es una lógica, No, nada no, más. no es una Son lógica. tendencias, ¿no? Pero porque no es tú porque dices, sea es Xbox. No, porque no, no es Xbox. Sí, pareciera No es que están Xbox. manejando Xbox. No es Xbox, está bien. No, Bueno, sí, ¿quién claro. tiene entonces la mayor parte de la responsabilidad en la derrota del Parece el América? ¿Quién es el aficionado. aficionado? No, Porque yo solo estoy quiere diciendo que el decir aficionado. el aficionado que es soberbio. El Engreído, aficionado que es pedante, engreído, altanero. pedante. Eso es el americanismo. Eres y todo está americanista, escondido. Eres De acuerdo. americanista. Y está- Sandoval es americanista. Y con todo el dolor de su corazón está acá. Y con todo el dolor de mi corazón, yo que soy también pro Miguel Herrera, tiene bastante responsabilidad con todos los Pero no cambios que tienes que hizo ser ayer. pro ni anti. No, No, eres o sea, que me gusta el Ay, trabajo de eres Miguel periodista, Herrera. por favor. Y tampoco Ahora, creo que se tenga que ir Miguel Herrera no por quieres esta ser como tu situación. maestro. Porque no, ese es no es pro mi chiva y alumno. antiamericanista. No, su verdadero maestro es Juan Carlos Zúñiga. Sí, saludos. Saludos a Juanqui que Panqui. cómo le debe haber Está dolido llorando. ayer. Sí. Durísima la transmisión, ya me lo imagino, ¿eh? Yo escuché el final. No, ha de No, sí, estar- en verdad. ha de seguir ¿Sabes qué me llorando. lo pasó Rubén Arreguín? Estábamos ahí para el... Escucha el final. ¡Pum! De la final. Rayados campeón. ¡Pum! Sin postgame. Vámonos. Porque a Zúñiga lo que hubiera pasado es hubiera ganado la América y estaría dando No. la vuelta olímpica en la cancha del Estadio Azteca. ¿Cómo dices No, tú? ¿Estaría qué? dando la vuelta olímpica. Dando la vuelta. Ya no Pero- bajó. A mí me tocó dar la vuelta olímpica con la gente de Monterrey, a la que abiertamente sí hay que reconocer que ahora sí que diría Raúl Valleros, qué bien nos trataron, ¿no? Qué bárbaro, qué bonito estuvo ayer. Perdón, Jimmy, me salió lo viablón. Sí terminé festejando. Perdón, pero si eres su maestro. No, No ¿puedo es poner? Zúñiga. Este audio sí yo no me di cuenta y sí tengo que reconocerlo. Yo subí un Instagram normal. Ya después me di cuenta que había gritado de más. ¿Lo puedo poner, señor productor? Es el de campeones. Nada más, aquí, lo voy a poner aquí en el audio porque Es cuando grabamos con el celular que... cuando grabamos lo normal, así de- lo normal de que viene el festejo, se me va la imagen, estoy en la boba. se me gana la... ¡Campeón Monterrey! ¡Campeón Monterrey! Ah, después de esto... O sea, ¿y así crees que discutamos de fútbol cancha? En verdad. No, a ver, esto se me En fue. verdad. O sea, Sí ofrezco una disculpa tanto a los seguidores, los antis, lo que sea. Esto no lo puedo hacer, pero ayer me ganó. ¿Qué hago? Ayer yo que te lo juro, yo dije, voy a grabar un Instagram. Y de pronto Pero es bueno, te gana, porque todo- es que el Estadio Azteca ayer
por más que Luis Castillo diga que no existe ese mito. O sea, que las no, 80,000 existía y se acabó ayer. Ayer lo mataron, ¿eh? no, También claro lo que mató no. Claro León. que sí. También Lo mató León y lo vino a rematar Monterrey. Ya el Estadio Azteca queda endeble. Perdón, en verdad. No, En verdad. todo lo que se vive en el Estadio Azteca. A ver, Monterrey el primer tiempo estaba temeroso de ¿Quién lo que ganó, estaba Jimmy? viviendo. ¿Quién ganó? Sí, pero ¿Quién son levantó la circunstancias. copa? A ver, si Pero Jorge Sánchez no eso se no- equivoca, cambia todo el ánimo del partido Sí. ahí porque Monterrey estaba desaparecido. Y El si mi partido abuelita estaba- tuviera ruedas. Pero Por eso, fue, no, fue una entonces no. circunstancia que le Por abre eso una decía yo, puerta a Monterrey. fue un partido azaroso. El ambiente estaba Al a favor final, del ¿eh? América. No fue Zaros. Claro, y si se planta, ¿quién se plantó del tiempo extra? Pum, mete, no nos vamos a penales de Monterrey. Se me olvida el que se plantó, que había, por cierto, se fue al estacionamiento, minuto 30, por cierto, y respeto su pasión por el fútbol. Me dice, ¿sabe qué, doctor? Me voy, no voy a... O sea, festejar". vamos a ventilar todo Bueno, lo que no, hacemos. No. O sea, porque si es así, está bien, no pasa nada, ¿eh? No, está bien. No hay ninguna bronca. No hay ninguna bronca. No hay ninguna No bronca. está bien. Es cierto, ayer yo dije, no, a ver, esto no quiero ver. Pero al regresó para americanismo. echar ese gritito, que es lo que más vale. Exactamente. Yo ya traía mucho rollo, o sea, imagínate, y aguantar a tanto americanista y festejando otro título, dije, esta Oye, no es para mí. pero mucha gente nos no quiero decía, terminar ¿para qué el se año". regresaron? Él se iba, yo iba hacia la zona mixta, regresamos. Fue justo cuando mejor jugó Monterrey. Sí. Que tuvo... No, pero ya, en verdad, en serio, creo que si hay Todo un lo hemos dicho, responsable, sí. todo lo hemos dicho en verdad. Aquí Sí. no hay nada ficticio. Lo que es cierto, si hay un Somos responsable, transparentes. que es Miguel Herrera. O sea, ya lo vamos a ver más adelante eso. Si hay un responsable, que es Miguel Herrera. Porque es el máximo responsable, ¿no? ¿O no? Este es otro programa. ¿o ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento cambió tan es rápido cierto, el discurso? Dices que ya sé que estás muy cansado, que has ido muchas horas entre el viaje a Monterrey. dormimos poco. Ayer Salimos yo llegué a casi 20 para las 2 de la mañana. Yo ya andaba despierto desde las 6 de la mañana. Pero no puedes discutir 5 minutos a lo güey. No es a lo... No, tratando de decir que Miguel Herrera no es el máximo responsable. Y después de compartir un par de anécdotas, llegas con una seriedad. Ya hablando en serio, Miguel Herrera es el responsable. Cuando No. nosotros, sin hacerle al payaso ni nada Ni por el yo. estilo, tratamos de justificar que ayer el que se equivoca es Miguel Herrera. Un partido 100% controlado, un partido que había sido superior el equipo americanista, que tenía todo el escenario para levantar el campeonato. Ayer él mismo termina ejecutando muy mal el manejo del juego. Es un Miguel Herrera que también hay que decirlo. Miguel Herrera estuvo a punto de convertirse en el técnico más ganador de la América. Seguro lo va a lograr. El Y próximo Miguel Herrera es semestre lo uno va de a los lograr. grandes técnicos de la década. Igual que para mí el Turco Mohamed por los 3 campeonatos y las otras 2 finales Nada más perdidas. puedo- Pero Miguel Herrera también hay que recordar, antes de que se le diera esos 2 títulos, porque los 2 títulos que tiene Miguel Herrera con el América, se los ganó el Cruz Azul. No pasa nada. Se los ganó con el famoso gol de Muy Muñoz, uno de ellos. Y con el error de Jesús Corona. Con el error de Jesús. Para No mí pasa con 2 nada, faltas. sí. Pero son Para mí con 2 circunstancias faltas que en sí. esas pelotas detenidas que terminaron siendo gol. Para mí. No existía el VAR, porque si hubiera dado el VAR, también a lo mejor Cruz Azul sería campeón, pero bueno. No, y Chivas tendría un título menos. Solamente Exacto. uno. Por Y quién eso. sabe, porque Pero bueno. penal no se había cobrado. Aquí hicieran No, goles pero los tenían que penales quitar. se Yo revisan nomás de todas diciendo maneras, contigo de lo que dices de Miguel Pero Herrera. nada más, déjame Y terminar. monopolizas. Déjame terminar. ¿O Porque no? la segunda final que termina ganando, hay que recordar contra Pedro Caixinha 0-0, hasta que viene el gol de Edson Álvarez, se abre el Que partido. ahí y tan, responsabilizamos a Pedro Caixinha también. exactamente. Se equivocó en el planteamiento. tan. Y el único punto No es. deja hablar. Y el único punto es que ese Miguel Herrera, que tiene esos 2 títulos, hay que recordar también las finales perdidas. Ponle las del Monterrey, doctor, por favor. Ponle las Sí, eliminatorias claro. en las que Miguel Herrera. Algo que es constantemente de Miguel Herrera, que es un tremendo técnico, con la selección mexicana contra Holanda. Si no seguimos reconociendo y él no lo reconoce, no va a dar ese siguiente paso. Puede ser para mí uno de los mejores técnicos mexicanos de la historia, pero hoy hay que reconocerle que su manejo de tiempos en el momento de definir los partidos de eliminatoria le cuestan mucho trabajo. Por su forma visceral, por su forma tan hecha para adelante. Él no sabe trabajar esos esquemas para decir, a ver, a partir de ahora se cierra el juego. Cerró mejor el partido en Monterrey Sí, que de ganándolo acuerdo. 2-0 en el Azteca. De acuerdo. Yo nada más diciendo un poco, Miguel no solo es uno de los técnicos de la década. O sea, tenemos que asumir que vivimos esta época, que es uno de los grandes técnicos en la historia del fútbol mexicano. De los grandes, ¿eh? O sea, que marca tendencia, ahí está con la Volpe, no por títulos no va a estar con Don Nacho Treyes, con Javier de la Torre, con Bucetich, pero ahí está en ese top 10, ¿eh? Hoy estamos ante eso. Como mexicano dices, de los como- grandes técnicos de la historia del fútbol mexicano. Y entonces no dejas al Turco. O sea, entonces hoy estamos con el Turco Tuca y con Miguel Herrera, la época Claro. de los...
Creo que para mí son los que... Estamos en la era como del tenis, así como estamos viendo En Federer, la era- Nadal y Djokovic. Creo que es exagerada tu comparación, ¿no? Porque los otros son monstruos Pues, del ¿y tú lo deporte quieres mundial. llevar? No, esos son del fútbol Yo mexicano. dije de la década y tú ya lo pones de toda la historia. Para mí Miguel Herrera sí. ¿Y el turco no? No, para mí el turco no. Pero tiene más títulos que Miguel Herrera No, en Liga. pero no Y son, con 3 proyectos pero la diferentes. grandeza de un o Y que con pasas más a la historia no finales solo es por jugadas. los títulos. O sea, para mí Miguel ya es el mejor por ejemplo, técnico en la Marcelo historia Bielsa es de la uno de los América, grandes eso sí es entrenadores de la historia del fútbol mundial y no tiene tantos títulos. A eso me refiero. O sea, el turco, pese a que dirigió a un grande como es América y fue campeón, no se le reconoce tanto como América. Hoy al Piojo sí se le reconoce como americanista. Bueno, pero el tiempo y eso también. le El ayuda. turco estuvo 2 torneos nada más. Pero no hizo clic con el americanismo como si el Piojo. ¿Qué vamos a ver, señor productor? Porque ya no entendí lo último que dijo Luis Castillo. Vamos con Gerardo Velázquez de León a sus queridas y lindas vacaciones. Él sí perdió la América y ese güey sí se fue a vacaciones. Adelante, Gerardo. Así es, jóvenes, aquí estoy llegando de vacaciones, no sé por qué demonios quieren que me conecten, pero bueno, al final de cuentas, después de este golpe durísimo para el americanismo ayer, lo que se vivió en la cancha del Estadio Azteca, la verdad, fue de esas noches sui generis, de esas noches trágicas para un equipo de fútbol. Voy a hablar primero de la América, porque el reconocimiento que hay que hacerle al Monterrey, claro que vale la pena hacerlo y hay que hacerlo de una manera contundente y clara. Pero la realidad es que ayer echa a perder el partido Miguel Herrera, cuando tenía el control absoluto, cuando por esa falta de capacidad de definición en algunos momentos, también por la ineptitud y inoperancia y estupidez de un árbitro que no tiene los pantalones para marcar un penal clarísimo sobre Guido Rodríguez, cuando viene Bangioni y mete y da ese empujón o ese jalón. De verdad es que es increíble que César Ramos vaya al VAR y no señale la infracción. Pero bueno, no hablemos de la mediocridad y el obscurantismo que vive el arbitraje mexicano. Hablemos de lo que hizo Miguel Herrera en el segundo tiempo. Mientras Tony Mohamed hace un cambio, me parece fenomenal, sacando a la Jun, que no servía para maldita la cosa, y metiendo a César Montes para poner otra vez a John Estefan Medina de lateral, le da perfectamente clara salida al equipo de los Rayados y además acaba con los ataques de Roger Martínez, y esto fue verdaderamente evidente para el equipo de los Rayados. Pero lo que es increíble del Piojo Herrera es que no se dé cuenta que si estaba Guido Rodríguez realmente mal físicamente, que estaba disminuido, que ya no era el mismo Guido Rodríguez de otros tiempos de la temporada, saca a Richard Sánchez y meta al Oso González. De verdad es que ¿dónde está la capacidad de entender un partido de fútbol de Miguel Herrera el día de ayer? Acabó con la eliminatoria, acabó con el América, acabó con el sentido de recuperación y el sentido de ir hacia el frente por un simple movimiento. Mientras un técnico lo leyó perfectamente bien y tuvo 3 esquemas distintos en el segundo tiempo, Miguel Herrera pasmado, ¿eh? La soberbia de Miguel Herrera lo mató ayer, lo mató. Me parece que es tiempo de renovar. ¿Por qué lo muteas? Que va a continuar. Deja que termine. América tendría que estar buscando técnico. Yo no sé qué piensan por allá. No pensamos nada de lo que dices, Gerardo. No, sí, yo estoy de acuerdo con él en lo del árbitro. ¿Qué? En lo del árbitro le pesa la final a César Arturo Ramos. En su mente estaba muy preocupado por lo que dijeran o que pudiera marcar algo a favor del América y por eso también no se atreve a marcar ese penal de Guido Rodríguez. Jaime Sandoval. Me parece que está justo Gerardo tocando un punto que no te ibas a animar tú a tocarlo. El ¿Sabes tema eso? de que César Arturo Ramos no marcó un penal a favor del América. Eso El de te Guido vendría Rodríguez. muy bien si sales acá, agarras esta avenida, te vas, entras por el eje 2, agarras Reforma, llegas a Bucareli, ahí donde está el periódico donde trabaja Gerardo, eso le vendría muy bien, que lo respalden. El arbitraje pasa a segundo término. No termina No, el siendo una jugada arbitraje que solo- influye en son el errores penal. humanos normales, Solo como él. cualquier otro Solo partido. él. No, pero ¿eh? para eso está el videoarbitraje y no quiso ir a revisarla. Pero ¿cuál? La de Guido Rodríguez. El penal que es sobre Guido Rodríguez que lo abrazan dentro del área. Y que es la que decía Gerardo. Para mí Le es una pesa, jugada no quiere normal, marcar. En verdad. Entiendo que la Ya la gente, vi en la noche con que la la referencia, gente es dice, una no, jugada normal". esas hay siempre en toda en el Claro. área. Pero se tienen que marcar, no hay faltas pequeñas y grandes. Esa estoy de acuerdo que era mano de Richard Sánchez. Es que en verdad el VAR no descompone la final, la compone. Pero Claro. se le Si no, ejerció. imagínense, de nueva cuenta. Es que es ahí donde dicen, para que vean que el América no lo apoya, no. ¿No?
Pues es que pues no lo apoyan porque de no haber existido el VAR, estaríamos hablando que tan solo la ida hubiera quedado 1-0 en América, ¿no? Porque hubieran anulado los 2 goles del Monterrey sin la ayuda del VAR. Claro. Pero- de entrada. Y el día de ayer, el partido estaría resuelto 3-0 sin el VAR. Pues por eso el América, ¡ay! Es que si nos golpean, mírenos, ¡ay! Pero ya O que sea, se acabe ese es mito que que el arbitraje ayuda a la Es que no, América. el mito está ahí. Y no es un mito, es una realidad. Uno de tus compañeros, Es una realidad. otro de los compañeros, tiene un ejercicio, se llama Juan Guzmán, le mandamos un fuerte abrazo también a Juan, pero, y lo mencionamos no por estar recordando evidentemente nuestros viejos tiempos laborales, sino porque Juan Guzmán creo que es uno de los que realmente hace un ejercicio y un escrutinio al arbitraje muy fuerte. Tarjetas, apariciones, decisiones del VAR, todo. Lo sacó terminando la temporada, ahí está en sus redes sociales. Sí, el chivar no existe, que eso era El otro Chivar de los, no existe. de los y adivina mitos. quiénes son los más beneficiados con el VAR. No, el América Está no en estaba- el top 3 el América. Ahí está en el top 3. Sí, pero no era el más beneficiado. No, pues no es el más beneficiado, pero está en el top 3. Creo que Entonces, ya recargarse en el arbitraje es mejor pónganse Pero no a crees llorar, que en se verdad, ejerció- ¿eh? En verdad. se ejerció demasiada pero presión. aguanta. te voy a Si decir- no pero te voy a decir responsabilizamos una al cosa, VAR. hoy lo hizo, es muy normal que el americanismo per se, y lo conozco por primos, por parientes, por familiares, por mi hermano, por cómo, tú lo has dicho muy bien, la calca y el ADN del americanismo, no el de Álvaro Morales, que no es americanista, ese güey le va al Cruz Azul y hoy se hace ver americanista. El americanista Verdadero, de cepa, como Jimmy, como Gerardo, ¿no? Exacto, Son ese así. americanista que va a decir, ahí está. El mismo Alejandro Gómez, también al que le mandamos un fuerte abrazo ayer en redes sociales, para que se acabe el mito de que ayudan al que solamente un chaparrito, un enanito lo hizo, como refiriéndose a José Ramón, no a Jaime Sandoval, a José Ramón Fernández, que ha vivido, según esto, de estar diciendo que el arbitraje le ayuda a la América. Pues es que no es que Le ayudó a la América. le ayudó a la América durante Era mucho claro. tiempo. Y claro que hay un temor y una tendencia normal a que le marcan a la América. Lo que pasó en esta final es que solamente se compuso el camino. Nada más, si en su momento César Ramos Palazuelos o A Santander. o a Santander ciertas actitudes, acciones les pesaron, es evidentemente por la crisis, a mi entender, generalizada que tienen los activos del árbitro. Pero no hubo una presión de los medios del norte del país sobre César Ramos. ¿Cuántas notas sacaron antes de la final que había amenazado a 2 futbolistas de Monterrey justamente ejerciendo esa presión sobre Ramos? Pero en qué, o sea, en verdad lo de, o sea, ¿tú crees que tuvo que haber marcado la de Guido y después todo lo demás? O sea, No, pero eso ya era el penal que finiquitaba la final. en tu mundo de fantasía de caramelo, en la que viven todos los americanistas, insisto, porque estaban acostumbrados a eso, a que un penal les resolvía la situación, a que un momento tenso les resolvía la situación. Título contra Tecos, Luis. Antes de llegar a... Cuando iba ganando Tecos 1-0. allá Marco en Tecuala, Rodríguez. ¿Qué tuvieron que hacer? El Marco penal para que Rodríguez, Cuauhtémoc sí, Blanco claro. emparejara. No, bueno, te puedo dar 20,000 y te ejemplos. vas así, Pero te es vas que sumando. te son puedo dar épocas 20,000 distintas. ejemplos. Aquí Pero ya ahí está el está. videoarbitraje. No, pero te Ni pongo un siquiera con la ejemplo. ayuda del videoarbitraje lo marcó. Y porque al final termina siendo conflicto de intereses, y aquí lo ha dicho muy bien Carlos Albert. Hasta hace año y medio, 2 años, ¿dónde cobraba el presidente de la comisión de arbitraje? Sí, en la Federación Mexicana. No, antes de llegar a la Ah, ok, comisión. Arturo Bricio. Sí, dónde cobraba? en Televisa. Eso es un claro conflicto de intereses, quieras o no. Que el ¿Quiénes son jefe de sus los compadres? árbitros... ¿Con quién se Ay. echaba sus cubas? Pero no podemos señalar a una persona por trabajar en cierto No, lugar. pero es un conflicto de intereses. Porque entonces John de Luisa también está en conflicto ¡Ah! ¡Ya le también. viste! de intereses. Pero no, Claro, no mira. podemos... Mira, Justamente. ya le vas a poner, ¿cómo se le llama? A los- Antirreflejante. Ya le vas a poner antirreflejante, pero antes de que te le pongas, qué bueno que abriste los ojos, Jimmy. Te presentan, mira, ya te lo dijo, así como te invita a Bucareli a hacer, también nosotros te invitamos a Telis Chapultepec 18, ahí está. Ahí también te puedes tocar la puerta y volver a decir el arbitraje y hablar 4 horas de fútbol cancha y que si línea de 4 y tal. Y no, Se no tiene están malo. contradiciendo Hay No, estilos, no. hay estilos, Porque pero se marcaron hoy- las jugadas en contra del América ayer. O sea, Por eso, pero... no podemos hablar entonces de amiguismos o de Arturo Pero, Bricio. pero hay conflicto de intereses, o sea, lo que vamos, como tú dices, ayer se equivocó al final en contra del América o benefició a Monterrey, pero el conflicto de intereses siempre va a surgir cuando no le marca algo al América o le marca algo a favor, porque hay un antecedente. Perdón, Esto Luis, más pero claro. para mí ni siquiera yo llego a ese punto. Para mí, por fin, se hace un trabajo normal, cercano a que gracias a la tecnología se da el resultado que se da. Porque si no, sí estaríamos hablando de una clara final que hubiera aventajado las decisiones para que el América Ahora, hubiera sido campeón. Prometí no decirlo, pero por lo que dice Jimmy,
de que es que no fue al VAR. Hay un conflicto ahí adentro de la comisión en el que el jefe del VAR, Arturo Ángeles, conocido ahí internamente como Benito Bodoque, así le llaman sus cuates ahí adentro, les dio la indicación a varios árbitros de, aunque la tengan muy clara, hay que hacer la faramalla del VAR porque cuesta mucho. Santander uno de ellos, Diego Montaño otros, y los que no está de acuerdo en eso es el que pitó ayer. Por eso se la juega, en una se la jugó, que voy a estar yendo al VAR. Por eso ¿no? en la de Guido fue a revisarla, ¿no? No, Rápidamente. Y dijo, no es penal. ¿Te acuerdas que te Sí, dije? claro. Mira, la Sí, está sí. revisando. Mira, se va a tardar. No. No. Agarró, dijo, no es penal. Vámonos, juegue. Listo. Pero ¿Te has dado cuenta seguramente que los otros árbitros qué empiezan a hacer? Empiezan así a caminar para que los medios empecemos a hablar del VAR. ¿Cuánto tardó Santander en la ida acá para definir la de Córdoba? Me dicen que ya Santander sabía que era roja directa, sacó la amarilla para echar a andar el VAR. Y hacer esa peor faramalla tantito, entonces. de que sí... ¿Cómo? peor tantito, porque Peor tantito, se claro. corta más el juego de lo que todavía se tardan los Pero lo árbitros que en quieren decidir. los jerarcas del arbitraje es justificar ante los dueños la inversión que hicieron en el VAR y que sí está sirviendo. Jimmy, ¿cuántos años tienes? 22. Hoy te acabas de dar cuenta de algo. Que viviste engañado por esa manipulación constante de los mensajes para favorecer a la América. Se desmitifica. No, Bienvenida a la transparencia. Abrázala. Abrázala. O sea, si tú la eres, final que- desmitificó o eso. sea, tú eras Nos de los van a que decir- veía acción, la jugada, zona águila. Sí, claro que no no. pasa nada. Está bien. Abraza la transparencia. Habremos Sí medios veías zona hormonales. águila, ¿no? No. Como americanista tendrías que verla. Aunque le reviente las pelotas a los americanistas. Que, a ver, tremendo equipo. El patrón Emilio dijo, gracias a ellos nos hacen más fuertes. Qué bueno. Y qué bueno que evidentemente el América nos dio rating y todo lo que se creen. Listo. Qué bueno. Pero no por eso necesitamos un país oscuro como lo habían manejado. Transparencia. No te convencimos, Jimmy. Rayados de Monterrey concretó el ansiado quinto título de liga y lo hizo de la mano de Antonio el Turco Mohamed, el hijo pródigo que volvió en medio de la jornada 14 con el equipo fuera de zona de liguilla. Aunado a esto, la participación en el Mundial de Clubes y el protagonismo que el técnico le dio a Monterrey, responsable de devolverle la confianza a ciertos jugadores que respondieron de la manera correcta en el momento correcto. Fuera de lo deportivo, este logro le permitió a Mohamed cumplir la promesa que le hizo a su fallecido hijo Farid, de hacer campeón a Monterrey, cosa que estuvo por lograr en dos ocasiones anteriores, una en Liga y otra en Copa. Títulos que se le negaron, 9 partidos sin derrota y la única ante el mejor equipo del mundo. Esto es el Turco Mohamed en Rayados de Monterrey. Muy bien, el rescate del Turco Mohamed. No sé cómo interpretar el momento en donde Duilio Davino dijo vaca. Y yo le decía de broma a Luis Castillo en la mañana, tu Cruz Azul, mi hermano, ha rescatado 2 grandes proyectos. De Uno acuerdo. dio resultados cortoplacistas, que no son para mí cortoplacistas porque el Turco Mohamed diseñó este proyecto. Diego Alonso le puso un par de cositas, pero es un proyecto hecho y derecho del Turco Mohamed. El futbolista se siente cómodo, no lo decían ahí en la cancha del Claro. Estadio Azteca, pero Dorlan Pavón, el mismo John Estefan Medina, bueno, toda la banda sudamericana se sentía muy cómodo con el Turco Mohamed. Y Turco Mohamed, de muy buena fuente y principalmente compañeros trabajando muy bien la información, sabían que estaba firmado. Bueno, no firmado, mentira. Estaba en un preacuerdo ya con Cruz Azul. Ujú. Arreglado, llamémoslo así, ¿no? Eso no Sí. es mentira, ¿no? Claro, ¿no? No, ya Más lo ha de- dicho. Y es más, ya estaba esperando hasta la llamada y todo. Y fue cuando en ese momento a lo mejor y también se iba Tomás Boy, ¿no? Y fue cuando dicen, bueno, Chivas, como que le quisieron poner al representante, bueno, vete para Chivas, en el caso de que no sea Cruz Azul. Pero estaba como muy fijo que iba a tomar ya el proyecto de la máquina. Viene la hecatombe de los Álvarez y de Garcés, le da vida al Turco Mohamed, que termina aguantándose 2 semanas más de esa crisis, tanto de Cruz Azul como de Chivas, porque reaccionan primero en cambiar a técnicos la máquina, luego Chivas y luego Monterrey. De hecho, llega Luis Fernando Tena aquel partido contra Monterrey, Chivas-Monterrey, ya habiendo dirigido al Guadalajara en 2 partidos, y el Turco Mohamed debuta contra Luis Fernando Sí. Tena
contra Chivas, después de una fecha FIFA o algo Domingo así. por la noche. Y justamente en ese escenario, porque aparte le quedaba muy poco tiempo, el turco lo toma en 14º lugar. Y de pronto este equipo empieza, perdió hasta el día de ayer los 90 minutos. Los 2 partidos que perdió el turco Mohamed fueron contra América y en el Azteca y contra Liverpool. Exacto. Así de contundente, así de fuerte, una racha que llegó, además a darle de nueva cuenta el dinamismo que tanto reclamó y separó a la gente de Monterrey de las tribunas del estadio. Íbamos ya cada 15 días a Monterrey, o la mayoría de los partidos Sí. de Monterrey, Alejada y de la pronto gente. decías, ya ni 24,000 aficionados metían. Eso no les pasaba ni en el TEC de Monterrey cuando estaban en vacas flacas. Aquí en su nuevo estadio, en el nuevo proyecto, con una meganómina, pues porque no pasaba absolutamente nada. Nada. Bueno, el partido contra Veracruz, ¿Cómo en lo su iban casa. perdiendo? Lo tuvieron que empatar casi al minuto, ¿cuál fue en la recta final del juego? Sí. Que ese ya fue de Mohamed. Sí, ya fue con Mohamed. Ahora, Ahí fue levantando poco a poco ¿cómo es? Hoy, en estos momentos, Mohamed es el gran ídolo de Monterrey, pero los contrastes del fútbol, era el gran villano por haber perdido la final, ¿no? Pero tú lo pones, es que yo no sé si gran villano, Bueno, con todo lo de Avilés y todo, pero sí tenía Es que- ese, bueno, no villano, tenía ese estigma. Es que mira, ahí Quedó te con va. ese estigma. A diferencia de las finales perdidas que debatíamos hace rato en Miguel, vamos a recordar la de Pachuca, minuto 93, el gol de Víctor Guzmán. Edwin Cardona falló un penal. Claro. Sí. Y en la otra, Avilés. Y se acuerdan todas las fallas de Dorlan Pavón esa noche contra Pachuca. Sí, claro. Ah, sí. Véanlo, métanse ahí un resumen rápido. O sea, 3 claras de gol. O sea, ese día Monterrey tuvo que haberle ganado 4-0 al equipo de Pachuca. La ida estuvo muy buena. Que de hecho acuerdo. fue tan ofensivo Monterrey que abrió el partido y terminó 2-2 de ida. Y en el partido contra Tigres, esa que les duele demasiado al equipo de Monterrey, híjole, yo estuve en los 2 partidos en el estadio y me acuerdo que Monterrey, en términos futbolísticos, que es muy difícil ganar la partida al Tuca Ferretti, y más en una final, no le quitas la pelota, no le quitas la posesión, era mucho más agresivo el equipo de Monterrey. Creo que el error que tuvo Monterrey en aquella final, ¿no se acuerdan que ese torneo, la última jornada, la fecha 17, se jugaron el liderato, el 1 y 2 de la tabla? Sí, claro. Sí. También en Fueron el estadio ellos, ¿no? de Monterrey. Fueron ellos. Ganó 2-0 Monterrey. Ese día le termina gana siendo líder, Monterrey 2-0 cierto. a Tigres. Y por eso es líder el equipo de Monterrey. Recibe el partido con el 1-1 y dice, "Puta, se los van a comer". Chequen. Gol rápido del equipo de Tigres. Fue cambiando mucho el escenario. Viene el penal que falla Avilés Hurtado. Y la historia que conocemos. Que fue un Campeón tema el equipo. anímico y lo decía Nico Sánchez, que eso fue lo que llegó a cambiar mucho Mohamed. Ellos traían ya ese arrastre de las finales perdidas y que ya les pesaba, porque el tema de que la afición dejara de ir al estadio y el tema de tener ese estigma de perder contra Tigres era bastante pesado. Y Diego Alonso ya también lo había rebasado esa situación, me parece que ya traían esa inercia perdedora. Y con Mohamed, con ese discurso y sabemos que Mohamed Pero es que es Diego un Alonso hombre le termina pegando lo mismo que a Pachuca, Jimmy. Que su manejo mucho más conservador y reservado fue lo que no le gustó a la gente. Porque Diego Alonso les da la final de Conca Champions. Y la gana. Y la Contra gana, y Tigres. la gana y ni Tigres. así regresó la afición No al luciendo, estadio. ¿eh? Porque no jugaba bien Claro. al fútbol. Sí. Y este turco Mohamed creo que llega al punto omega en el segundo tiempo contra el Atlas para ganar y conseguir ya el boleto de la liguilla, pero sobre todo Contra Santos. Contra Santos. En la ida. Y aceptando un reto ahí de es no donde- firmar un contrato largo bajo sus resultados que tuviera en este semestre, que eso también se le aplaude a Mohamed y creo que fue muy inteligente porque sabía que también su carrera venía menos No te voy a- por lo que había hecho en los últimos años, tanto en Argentina que le fue pésimo, como en España que también le fue muy mal. Me dicen que eso es mentira. Que sí tiene contrato hasta mayo. No lo sé. Porque también como entrenador no vas a arriesgar el prestigio en 5 partidos. No lo sé. ¿Eh? Pero al final hoy le da resultados. Ahora ¿no? vienen cambios en Monterrey, Sí. en una parte operativa importante. Muy fuerte que operaba Tonatiu Mejía se va, ¿no? Así es. Ya ya habían anunciado. Sí, lo- Se llega despidió alguien hoy, de se despidió hoy FEMSA. en Twitter. Y que es un hombre clave ahí. José González Ornelas es el consejero delegado. Y esa figura que hacía Tonatiu es, me parece. Una presidencia, Una ¿no? presidencia administrativa. Sí, hoy, ¿no? hoy lo platicaste, Sí. Alonso, es que tiene roles que
terminan gestando muchas áreas. O sea, no es como un director de comunicación, Claro. una El director parte de operaciones que solo ve que el estadio esté bien, que tiene al secretario técnico para que los boletos estén bien, que hay que rentar el hotel, el charter. No, va más allá esa función en Monterrey. Que bueno, fue una tremenda fiesta. Si les parece, antes de enseñarles un par de imágenes de el tremendo pachangón que se armaron en Monterrey el día de hoy, vamos de nueva cuenta y enlazamos cámaras y micrófonos al hombre de la sabiduría, al hombre del eterno conocimiento, de la eterna juventud, alguien que siempre estará en nuestros corazones, Gerardo Velázquez de León. Sí, el camino a la renta del auto es un poco largo, pues sigo por acá, pero bueno, el reconocimiento al Monterrey. La verdad es que cuando vino el cambio de entrenador, Diego Alonso no servía para maldita la cosa. O sea, Diego Alonso echó a perder la cobardía de Diego Alonso, un entrenador de decadencia, un entrenador que ahora va a Miami, va a ser parte del círculo de David Beckham, y va a ser muy elegante y todo lo que tú quieras, fantuoso, y va a estar espectacular viviendo en Miami. La verdad es que terminó echando a perder a los Rayados. Cuando regresó Mohamed empezó a poner las cosas en su sitio. Y no nada más es el factor de que llegue Mohamed por llegar y que ya se compuso todo por arte de magia. A ver, Leonel Bangioni, ayer platicábamos con él al término del partido, estaba borrado, estaba vetado por parte de Diego Alonso. El Estefan Medina y Nico Sánchez hacían la pareja de centrales que ayer jugaron como titulares y no se veía bien. La verdad es que no se veían bien. Cuando Estefan Medina va a la lateral derecha, como lo hizo Tony Mohamed, me parece que cobra un sentido. Lo de Maxi Mesa, que no sirvió para nada, son de los jugadores que tendrían que correr del equipo de Monterrey. Y empezó a poner las piezas en su sitio. Sentó a Layún, ¿no? Como lo sentó ayer. Ayer estuvo jugando por necesidad, esa es la realidad. Y además, Enrique, nada más para recordarte lo que te decía de la selección nacional, lo que dijo ayer Layún al término del partido, lo que dijo ayer Layún, para que ya creas las cosas que se te dicen, porque eres bastante poco creíble en esa situación. Pero al final de cuentas termina, me parece, ese factor anímico, ese envión que hace Antonio Mohamed, pero no nada más en la cuestión anímica, sino también en la cuestión futbolística, poniendo las piezas en su sitio, que haga este equipo lo que hizo en la temporada. Perdió un partido y perdió el partido de la final. Lo perdió 2-1, pero al final terminó ganándolo, que es lo importante para los Rayados. Al final termina siendo, me parece, un reconocimiento a la directiva. Ayer con José González Ornelas platicábamos y decíamos, ¿por qué trajiste a Mohamed? ¿Cómo fue el acercamiento con Mohamed? Y nos decía muy claramente, nos buscamos mutuamente en un momento de crisis. Tanto la crisis que estaba viviendo Mohamed por todos los fracasos que había sumado en el año, como lo que estaba sumando el equipo de los Rayados de Monterrey de fracasos constantes. Y menciona aparte lo de Nico Castillo, jugador del América. Si hoy tuviera vergüenza, el chileno debería de largarse del equipo. Debería largarse del equipo junto con el quien tomó la decisión de que tuviera el primer penal. Un hombre sin ritmo, un hombre sin capacidad mental para poder entender lo que estaba viviendo en América, con una soberbia y con una displicencia que yo creo que le tiene que costar la chamba a este jugador chileno. Si hoy tuviera vergüenza, el chileno debería de largarse del equipo. Debería largarse del equipo junto con el quien tomó la decisión de que tuviera el primer penal. Un hombre sin ritmo, un hombre sin capacidad mental para poder entender lo que estaba viviendo en América, con una soberbia y con una displicencia que yo creo que le tiene que costar la chamba a este jugador chileno, que es mucho mejor para chatear, para estar insultando en las redes sociales que para jugar al fútbol. Creo que tú, Gerardín, eres más divertido que el tío Jerry. Hoy traía una hueva de hablar. ¿Cómo se llama? Yo creo que Gerardín. O sea, yo creo que Gerardín hoy comunica más que Gerardo Velázquez de León, miren. O sea, se los juro, háganle un zoom, por favor, a Gerardín, va a salir de la toma. Y van a ver que va a ser más divertido que las dos enlaces de Gerardo Velázquez de León. ¡Baila! En 3 segundos va a ser más divertido que todo lo que dijo Gerardo Velázquez de León. ¡Pausa! Gerardín. El uruguayo Diego Alonso se convirtió en el primer entrenador del Inter Miami, equipo de David Beckham. El conjunto de la MLS hizo el anuncio mediante sus redes sociales, en donde destacó que Alonso es el único entrenador en coronarse campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF
con 2 equipos diferentes. Además, en su palmarés se encuentra una Liga Mexicana. El entrenador de origen uruguayo dejó un registro de 74 victorias, 45 empates y 53 derrotas con los Tuzos, mientras que con Monterrey cerró con 39 victorias, 3 empates y 20 derrotas. El Inter de Miami hará su debut en la MLS el domingo 1 de marzo del próximo año en la Casa de Los Ángeles. Con el año 2019 en sus últimos momentos, las revistas que año con año premian lo mejor del deporte han dejado ya ver su veredicto con respecto a la década. De acuerdo a la agencia noticiosa AP, LeBron James es el mejor atleta de la década, catalogado como el rey de la NBA. El jugador de Los Angeles Lakers derrotó en las votaciones a Tom Brady, Usain Bolt, Lionel Messi y Michael Phelps, quienes terminaron del segundo al quinto lugar en ese orden establecido por los reporteros y editores deportivos del medio. La mujer de la década fue Serena Williams, quien de 2010 a 2019 conquistó 12 títulos de Grand Slam y fue número 1 del tenis femenil por 3 años y medio de forma consecutiva. La gimnasta Simone Biles solamente ganó el nombramiento en el 2019. Muchos sin fundamentos, me ha lastimado porque mucha gente me ha señalado, gente cercana dentro de selección ha hablado a mis espaldas mal de mí sin siquiera saber, sin siquiera acercarse a preguntarme a mí si realmente las cosas que habían sucedido era lo que se hablaba afuera, y le ha pedido a la gente que me den la espalda, gente cercana, te digo, ellos sabrán, si alguien escucha esto de los que fueron, que me apuñalaron por la espalda, sabrán quiénes son. Por esto me tiene sin cuidado, yo trabajo para Monterrey, ellos son los que me contrataron, a selección Qué buena pregunta les hizo nuestro compañero Chava Salvador González, que también ahí estaba en la cancha. Híjole, esta declaración creo que amerita un programa especial. Claro. Nada más es darles el servicio informativo a toda la gente que nos está viendo el día de hoy, pero abre la frente. Pero lo que sí es, porque esa es verdad, esa medias. Miguel, ¿quién fue? John. Sí, de acuerdo. Decio, ¿quién? Ojalá se anime a decir bien quién es el que está. El grupo que no estaba contigo, o sea, Chícharo es tu amigo, los otros, ¿quiénes son? O sea, deja más dudas que certeza. O sea, qué bueno que es así, pero nos deja más dudas que certeza. Pero también abre el camino a la investigación. Ah, por supuesto. Y es ahí donde creo que el oficio y personas como tú se darán abasto para... Es muy cardita. Sí. Recuerden que... Ponte la veas. Ahorita para el último bloque con mucho gusto. No, yo soy muy chiva, así que esto es con respeto a un gran pero proyecto. Tiene rayas también. Al campeón del fútbol mexicano. Gracias, Jaime Sandoval. Feliz año. Feliz año. Mañana aquí nos reencontramos. Oye, ¿mañana qué va a haber? Vamos a cocinar. A cocinar, ¿eh?